Estamos en el tercer domingo ya del tiempo de Adviento y en este domingo se nos presenta, como a lo largo de la mayor parte del Adviento, la figura de Juan el Bautista. Ayer nos centrábamos en la misa de vísperas, nos centrábamos en la pregunta que Juan el Bautista le manda hacer a Jesús a través de sus discípulos. Él les pregunta: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Bueno, ya lo comentamos anoche, no lo vamos a comentar ahora vamos a comentar la respuesta de Jesús. Que les leo otra vez esa respuesta que hemos proclamado en el Evangelio por la importancia que tiene. Dice así: id a comunicar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. 6 signos en total, dice Jesús, ahí en esa respuesta. Pues vamos a ver 3 ideas que nos ayuden a vivir intensamente este Evangelio, sobre todo esta respuesta de Jesús. En primer lugar, la importancia de la palabra de Dios. ¿A qué se remite Jesús cuando le pregunta a Juan el Bautista si es él o tenemos que esperar a otros? Jesús se remite a la palabra de Dios. Curiosamente, él era la palabra por antonomasia. Podía haber contestado él con sus palabras. No, él contesta, pero con las palabras de la Sagrada Escritura, con las palabras del Antiguo Testamento, las palabras que había dicho el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías anuncia el que será el Mesías, dice esto, lo que Jesús les ha dicho hoy a los discípulos de Juan. Id a Juan y decidle esto. Con esas palabras, el profeta Isaías había anunciado ya al Mesías, ya en el Antiguo Testamento. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? La importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene incluso el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios va preparando a la humanidad para que la humanidad acoja a Jesús. Por eso es muy importante, y es una lección que podemos sacar para nuestra vida, la importancia de la Sagrada Escritura, la importancia de la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque leyendo la Biblia, meditando y reflexionando y conociendo cada día más la Sagrada Escritura, conocemos más a Dios. Así de sencillo. Conociendo la Escritura, conocemos a Dios. Y leyendo mucho la Escritura, se nos va formando una mentalidad de acuerdo a cómo piensa Dios, a cómo es Dios, de acuerdo a los sentimientos de Dios. Así que es importante que leamos la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un poquito más difícil leerlo y hay que tener una serie de criterios para leerlo. Pero sobre todo la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, tenemos que leerlo con frecuencia. Vean cómo Jesús hoy ha remitido al Antiguo Testamento, no a sus palabras, sino a las palabras del profeta Isaías, que él también las asume, por supuesto. Segunda idea. Jesús dice a los discípulos de Juan: contadles mis obras, contadles mis hechos, contadles las acciones que he hecho. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se está remitiendo a las obras. Ahí Jesús les señala 5 obras, 5 hechos. Jesús con su vida les está hablando de la misericordia de Dios. Les está hablando del amor de Dios. A veces nosotros en nuestra vida, como no tenemos las suficientes obras, ¿qué hacemos?
Ese espacio lo llenamos con nuestras palabras. Y hablamos y decimos, pero hay que reconocer que el mundo de hoy está cansado de palabras, de promesas. ¿Cuántas promesas nos anuncian a nosotros que no nos creemos? Decimos, sí, bueno, en eso había que mirar la letra pequeña. Bueno, eso es un anuncio que lo hace para vender. No, esta es otra promesa para conseguir votos, que después a la hora de la verdad no se consiguen. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de las palabras? Muchísimas. Lo importante son los hechos. Los hechos que refrenden nuestras palabras. Y así tenemos varios refranes. Obras son amores y no buenas razones. O ese dicho latino, verba volan, factum est. Quiere decir, las palabras vuelan, los hechos quedan. Las palabras tienen una importancia grandísima. ¿Qué bien dijo esto el Papa San Pablo VI, que ya es santo? Cuando escribió el Evangelio Nuntiandi, él dijo lo siguiente, una frase que es muy famosa. El mundo, antes que a maestros, necesita testigos. Y si escucha a los maestros, es porque primero son testigos. Ahí vemos la importancia que tienen los testigos, los que anuncian el Evangelio con sus obras, con sus acciones. Es importantísimo el compromiso que se traduce en obras. ¿Por qué? Porque esto da una gran credibilidad. Sepan ustedes que en las personas que venimos a misa son muchos los ojos que están puestos en nosotros. No solamente en el sacerdote, también en todos ustedes. ¿Cuántas veces no he escuchado yo en la calle? Muchísimas. Mira ese, tanto ir a misa y hace esto. O va a comulgar y después hace esto. ¿Por qué? Porque la gente espera que nuestra fe tenga un comportamiento. Nuestra fe tiene que ser refrendada por nuestras obras. Es importantísimo. Y les vuelvo a repetir, son muchísimos los ojos que están pendientes de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Muchísimos los ojos. Y podemos anunciar mucho el Evangelio solamente con nuestro ejemplo. Claro que sí. Tercera idea. La importancia de las palabras. Hemos hablado antes de la importancia de los hechos. Ahora vamos a hablar de la importancia de las palabras. ¿Nos hemos dado cuenta de un detalle importante en esa respuesta de Jesús? Jesús contesta con 6 signos. De esos 6 signos, 5 son hechos, acciones. Los ciegos ven, los sordos oyen, pero uno de ellos, solo uno, es verdad, pero uno de ellos es la palabra. Dice ahí, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Las palabras. ¿Qué se nos está diciendo ahí con eso? Que las palabras también son importantes. Porque podemos también desacreditar las palabras. Podemos decir, bueno, lo importante son los hechos. Yo ya con eso anuncio el Evangelio, yo ya no anuncio el Evangelio con palabras. No, porque eso detrás puede estar encerrando o una comodidad o una cobardía a la hora de anunciar el Evangelio. Las palabras son necesarias. No podemos decir, no, yo con las palabras solamente anuncio el Evangelio. Ya he dicho antes que es importantísimo, porque le da mucha credibilidad al Evangelio. Nuestro ejemplo. Pero las palabras también son necesarias. Además, es muy sencillo verlo. ¿El Evangelio qué es? Es los libros donde se nos relatan los hechos, sí, pero también las palabras de Jesús. Lo que Jesús dijo e hizo, las dos cosas.
¿Jesús qué hizo? Hizo acciones, pero también anunció el Evangelio con palabras. Si no, ¿cómo podía explicar Jesús solamente con obras, sin hechos y sin hablar, con obras y con hechos y sin hablar, por ejemplo, cómo podía hablar del cielo, del más allá? A ver, ¿cómo lo explicas con obras, con hechos? Jesús daba ejemplo. Ya hemos dicho 5 acciones, pero también Jesús explica. Y Jesús anunció muchísimo el Evangelio, las palabras, y anunciaba con palabras sencillas para que la gente la entendiese, y a los apóstoles se lo explicaba aparte para que se enterasen bien. Las palabras también tienen una importancia grandísima. No desechemos las palabras. Además nos se ponen acción y palabra. Palabras sí y acción también. Palabras y obras. Todo es importante. No hagamos esa oposición que podemos hacer muchas veces nosotros. Hay un pasaje, el Evangelio, que me parece que tiene una importancia grandísima. Y es ese pasaje cuando hay un paralítico, lo quieren acercar a Jesús, pero está rodeado de gente y es imposible acercarle con la camilla y todo eso. ¿Qué hacen? Lo que hacen de verdad tenía su aquel, ¿eh? Se suben al tejado, descubren el tejado y descuelgan al paralítico con sogas y lo ponen delante de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Tiene una frase sorprendente. Dice Jesús: tus pecados quedan perdonados. Claro, eso descolocaría a los que le descolgaron con la camilla, pero también a los judíos que estaban allí. Dice: ¿pero quién eres tú para que perdonar pecados? ¿Eso solamente lo puede hacer Dios? Y aquí viene la respuesta de Jesús. Dice él: para que veáis, atentos a la palabra esa, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pero claro, tenemos que fijarnos mucho en esa palabra, para que veáis. O sea, Jesús hace acciones no solamente por hacerle bien a las personas, que también, pero ahí da la impresión que sobre todo hace acciones para que vean que Él es Dios, que tiene poder para hacer esas acciones. Hacer milagros y perdonar los pecados, que son cosas que los hombres no podemos hacer. Y ahí Jesús demuestra que Él es Dios. O sea, está demostrando con sus obras que Él es Dios. Y que lo que Él dice también está demostrando con sus obras que esas palabras que Él está diciendo, la autoridad que tiene Jesús con esas palabras, que Él es Dios. Pero lo asegura con el hecho de los milagros. Tenemos que darle importancia a las palabras y a las obras, a las obras y a las palabras. Bueno, la misma frase que les he dicho antes, esa frase de San Pablo VI. El mundo antes que maestros necesita testigos, y si escucha a los maestros es porque antes son testigos, pero no dice que no necesite el mundo maestros. Claro que el mundo necesita maestros, claro que el mundo necesita personas preparadas que anuncien la palabra de Dios, claro que lo necesita, pero si esa palabra está refrendada por buenas obras, buenas acciones, buen comportamiento, mucho mejor, porque si no sería una incoherencia. O sea, las dos cosas son necesarias. Pues en resumen, en primer lugar, démosle importancia a la palabra de Dios, en segundo lugar, a las obras, y en tercer lugar, a nuestras palabras, que con nuestras palabras podemos anunciar el Evangelio de Cristo, siempre refrendado por nuestro comportamiento. Que el Señor nos dé la luz suficiente para entender esto y la fuerza para vivirlo. Que así sea.